Ella es tan tonta que ni cuenta se da. Sofía se quedó congelada en el pasillo. Las bolsas de la tienda colgaban de sus manos como pesas de plomo. La voz de Rodrigo flotaba desde su oficina, íntima y cruel. 14 meses, Natalia. 14 meses y jamás has sospechado nada. El mundo se inclinó. Sofía buscó la pared con una mano, las piernas traicionándola. A veces dejo evidencia solo para ver si lo nota. La risa de él atravesó el aire. Nunca lo hace. Una risa femenina respondió desde el teléfono. Joven, despreocupada. ¿Cómo lo soportas? Volver a casa con ella cada noche. Finjo que es una ama de llaves muy cara. Rodrigo suspiró. Esta mañana me preguntó si me gustaba su nuevo peinado. Casi le digo la verdad. Sofía cerró los ojos. Esta mañana. El desayuno. Ella había estado nerviosa, esperando su opinión sobre el corte de cabello. Él había murmurado, «Se ve bien», sin levantar la vista del teléfono. Ahora entendía por qué. «Te amo», dijo la voz en el altavoz. «¿Cuándo vas a dejarla?» «Pronto, mi amor. Primero necesito arreglar algunas cosas». Sofía retrocedió. Un paso. Otro. Las bolsas cayeron al suelo con un ruido sordo. No le importó. En el baño del pasillo, vomitó en silencio. Sus manos temblaban tanto que apenas pudo abrir la llave del agua. Se miró en el espejo. La misma cara de siempre. Pero todo había cambiado. Tan tonta que ni cuenta se da. Las palabras ardían como ácido. Respiró hondo. Una vez. 2 veces. 3. Cuando salió del baño, sus pasos no hicieron ruido sobre el mármol. Recogió las bolsas, caminó hacia la cocina, guardó las compras con movimientos mecánicos. Rodrigo emergió de su oficina 20 minutos después, sonriendo. «Ya llegaste, no te escuché entrar». Sofía se volvió desde la estufa. La sonrisa que le devolvió era perfecta. 8 años de práctica. «Acabo de llegar. ¿Tienes hambre?» «Siempre». Él se acercó, la besó en la mejilla. «¿Qué cocinas?» «Tu favorito, salmón con salsa de mango». «Eres la mejor». Rodrigo tomó una cerveza del refrigerador. «Por cierto, mañana tengo una reunión tardía con un cliente. Llegaré después de las 10». «Por supuesto». Sofía cortó el mango con precisión quirúrgica. «¿Qué cliente?» «Los Ramírez. Ya sabes, el caso de bienes raíces». Mentira. Ella manejaba su calendario. No había ninguna reunión con los Ramírez. «Suena importante», dijo. «Lo es». Él revisó su teléfono sonriendo ante la pantalla. «Muy importante». Sofía observó su reflejo en la ventana de la cocina. La esposa perfecta preparando la cena. La tonta que no se daba cuenta de nada. Pero algo había cambiado detrás de sus ojos. Esa noche sirvió la cena en el comedor con velas. Rodrigo alzó su copa. ¿A qué se debe la celebración? ¿Necesito una razón para mimar a mi esposo? Él rió. Supongo que no. Comieron. Hablaron del clima, de las noticias, de la reunión que él tendría con los socios del bufete la próxima semana. Cada palabra de Rodrigo era suave, cariñosa, completamente falsa. Sofía memorizaba cada detalle. La forma en que evitaba su mirada cuando mentía. El tic nervioso en su mandíbula cuando ella preguntaba sobre su día. La manera en que revisaba su teléfono cada 5 minutos. «Te ves cansado», dijo ella, limpiando los platos. «Ha sido una semana larga. Ve a descansar. Yo me encargo de todo esto». Rodrigo la besó en la frente. «¿Qué haría sin ti?» Cuando él desapareció hacia la recámara, Sofía se apoyó contra el lavabo. Sus manos todavía temblaban, pero ya no de shock. Era algo diferente, rabia, pura y cristalina. Terminó de limpiar la cocina con movimientos automáticos. Su mente ya estaba en otro lugar, calculando, planeando. Rodrigo pensaba que era tonta, que podía hacer lo que quisiera bajo su nariz y ella sonreiría y serviría la cena. Él no sabía nada. En el estudio privado que Rodrigo nunca usaba, Sofía abrió su laptop abandonada. 8 años desde la última vez que la había encendido. La pantalla parpadeó y cobró vida, mostrando proyectos de traducción a medio terminar, correos de clientes antiguos, una vida que había pausado por amor. Qué estúpida había sido. Pero eso terminaría ahora. Buscó en Google, «cómo recuperar mensajes borrados del teléfono». Los resultados llenaron la pantalla. Sofía empezó a leer, sus dedos volando sobre el teclado.
Rodrigo manejaba todas las cuentas de su teléfono desde el mismo iCloud que ella había configurado años atrás. Nunca había cambiado la contraseña. ¿Por qué lo haría? Su esposa era demasiado tonta para siquiera pensar en revisar. 3 horas después, Sofía había descargado todos los respaldos de su teléfono. Los mensajes eliminados, los correos archivados, las fotos que él creía borradas para siempre. Cada mensaje con Natalia era un cuchillo nuevo en su pecho. Tu esposa llamó a la oficina hoy. Sonaba tan simple. Lo sé. A veces me pregunto cómo toleré 8 años de conversaciones vacías. Pobre mujer. Ni siquiera sabe que existimos. Mejor así. Mientras sea feliz en su pequeño mundo, todos ganamos. Sofía imprimió todo. 37 páginas de traición, organizadas por fecha en una carpeta azul. El sol comenzaba a salir cuando finalmente cerró la laptop. No había dormido. No necesitaba dormir. Tenía trabajo que hacer. Se duchó, se vistió, preparó el desayuno como siempre. Cuando Rodrigo bajó a las 7, encontró huevos revueltos y café recién hecho esperándolo. «Buenos días, mi amor». «Buenos días». Sofía le sirvió el café exactamente como le gustaba. 2 de azúcar, un poco de leche. «¿Dormiste bien? ¿Cómo bebé?» Él revisó su teléfono mientras comía. «Recordé que hoy tampoco llegaré temprano. Esa reunión con los Ramírez se extendió para incluir la cena». «Claro». Sofía tomó un sorbo de su propio café. «Que tengas un buen día». Después de que Rodrigo se fue, ella marcó un número que no había usado en años. «¿Luz Fernández?» «Sí, ¿quién habla?» «Soy Sofía Duarte. Trabajamos juntas hace 8 años, ¿te acuerdas? En el proyecto de documentos financieros para...» «Sofía, claro que me acuerdo. ¿Cómo has estado?» «Bien. Escucha, necesito tu ayuda con algo delicado». Hubo una pausa. «¿Qué tipo de ayuda?» «Eres contadora forense, ¿verdad?» «Sí. Necesito que revises las finanzas de alguien». En silencio, sin que nadie se entere. Otra pausa más larga. «Sofía, ¿estás bien?» «No». Su voz no tembló. «Pero voy a estarlo». Esa tarde, Sofía sacó de su joyero el anillo de compromiso que había encontrado 3 días atrás entre los cojines del sofá. No era suyo, demasiado moderno, demasiado pequeño. Cuando se lo había mostrado a Rodrigo, él apenas lo miró. «Debe ser de la esposa de algún socio. Tíralo». Pero su mano había temblado al decirlo. Sofía guardó el anillo en una bolsa pequeña con un pedazo de papel. Escribió una sola línea. «Primera evidencia. Quedan muchas más». Lo metió en la carpeta azul junto a las 37 páginas de mensajes. Su teléfono sonó. «Luz. Sofía, necesito que nos veamos. Hoy. Ahora». «¿Qué encontraste?» «No por teléfono. ¿Puedes venir a mi oficina?» El corazón de Sofía latió más rápido. «Voy para allá». Antes de salir, se detuvo frente al espejo del pasillo. La misma cara. Pero los ojos eran diferentes ahora. Rodrigo pensaba que era tonta. Pronto descubriría cuán equivocado estaba. La oficina de Luz estaba en la colonia Condesa, lejos de cualquier lugar donde Rodrigo pudiera aparecer. Sofía eligió una mesa en la esquina de un café frente al edificio, dándole la espalda a la calle. Luz llegó 15 minutos después con una carpeta manila bajo el brazo. Se sentó sin saludar. «¿Cuánto tiempo llevan casados?» «8 años». «¿Y cuándo empezaste a sospechar?» Sofía tomó su café. «Hace 3 días». Luz abrió la carpeta. «Entonces te tengo malas noticias. Esto lleva mucho más tiempo que 3 días». Los documentos se extendieron sobre la mesa. Estados de cuenta bancarios. Transferencias. Retiros de efectivo marcados con resaltador amarillo. Tu esposo ha estado robando de las cuentas de fideicomiso de sus clientes durante 14 meses. El estómago de Sofía se contrajo. ¿14? Empezó pequeño. 5,000 pesos aquí, 10,000 allá. Cantidades que podía justificar como gastos operativos. Luz señaló una columna de números. Pero en los últimos 12 meses se volvió ambicioso. Casi 2 millones de pesos en total. 2 millones. Los deposita en su cuenta personal, luego los retira en efectivo inmediatamente, sin rastro electrónico después de eso. Luz cerró la carpeta. Especulado. Si alguien audita esas cuentas, va directo a prisión. Sofía se recargó en su silla. El café se había vuelto amargo en su boca. ¿Cómo lo descubriste tan rápido?
Porque no es inteligente, es arrogante. Luz sacó otro papel. Mira las fechas de los retiros. Cada 2 semanas como un reloj. Siempre viernes, siempre la misma cantidad, 45,000 pesos. ¿Para qué necesita tanto dinero? Eso tienes que descubrirlo tú. Sofía ya lo sabía. El apartamento en Roma Norte, la ropa cara de Natalia, las joyas que ella nunca recibió, 14 meses de mentiras financiadas con dinero robado. Puedes documentar todo esto. Ya lo hice. 2 copias completas. Luz empujó una memoria USB a través de la mesa. Aquí está todo. Estados de cuenta, transferencias, hasta los números de las cuentas de fideicomiso afectadas. Cualquier contador forense en México puede verificarlo. Gracias. Sofía. Luz puso su mano sobre la de ella. Sé lo que estás pensando, pero usar esto como chantaje es un delito. Podrías terminar en prisión también. No voy a chantajearlo. Entonces, ¿qué vas a hacer? Sofía guardó la memoria USB en su bolsa. Darle una opción. Arreglar esto por las buenas o enfrentar las consecuencias. Eso suena a chantaje. Es justicia. Regresó al penthouse a las 4 de la tarde. Rodrigo llegaría a las 10, después de su reunión con los inexistentes Ramírez. Sofía tenía 6 horas. Primero fue al banco. Abrió una cuenta nueva solo a su nombre. Transfirió los 200,000 pesos de la herencia de su abuela que había mantenido en su cuenta conjunta con Rodrigo. Era su dinero. Si todo salía mal, necesitaría recursos. Después, buscó abogados de divorcio en Google. Encontró uno con excelentes reseñas. Licenciada Patricia Sánchez, especializada en casos de infidelidad. Programó una cita para el lunes. Finalmente abrió su laptop y comenzó a escribir. No una carta, un ultimátum. Las palabras fluyeron con facilidad sorprendente. 8 años de rabia silenciosa encontrando su voz. A las 9:30 escuchó la llave en la cerradura. Rodrigo entró sonriendo, el cuello de su camisa desarreglado de una manera que ella reconocía perfectamente. Hola, amor, perdón por llegar tarde. No te preocupes. Sofía estaba en el sofá con un libro. ¿Cómo estuvo la reunión? Agotadora. Los Ramírez son imposibles. Él se aflojó la corbata. ¿Ya cenaste? Te guardé algo en el refrigerador. Eres un ángel. Mientras Rodrigo calentaba la comida, Sofía observó cada uno de sus movimientos. La forma en que revisaba su teléfono compulsivamente. La sonrisa que aparecía cuando leía ciertos mensajes. El cuidado con que borraba el historial antes de dejarlo en la encimera. Él pensaba que era invisible, que sus secretos estaban seguros. ¿Qué lees?, preguntó señalando el libro en sus manos. Una novela. Sofía levantó la portada. Sobre una mujer que descubre que su esposo tiene una doble vida. Rodrigo se rió. Suena dramático. Lo es. Resulta que el esposo era un criminal. Robaba dinero de su empresa. Algo parpadeó en los ojos de Rodrigo. ¿Y qué hace ella? Todavía no llegó ahí. Sofía cerró el libro. Pero espero que lo destruya. ¡Qué violento! Es justicia. Esa noche, después de que Rodrigo se durmió, Sofía sacó su teléfono y marcó el número que aparecía más frecuentemente en los mensajes recuperados. Contestaron al tercer tono. Voz de mujer, joven, adormilada. ¿Bueno? Sofía colgó. Pero ya tenía lo que necesitaba. El número era real. Natalia era real. Todo era horriblemente real. El sábado transcurrió en una normalidad dolorosa. Desayuno, gimnasio, compras en el mercado. Rodrigo actuaba como el esposo perfecto, ayudándola a cargar las bolsas, besándola en la cocina, proponiendo ver una película en la noche. Sofía lo dejó, porque necesitaba esta versión de él para lo que vendría después. El domingo, Rodrigo anunció que tenía que ir a Cancún por una emergencia con un cliente. Salía el viernes, regresaba el lunes. Es de último momento, dijo fingiendo frustración. Pero es un cliente importante. Entiendo. Sofía dobló la ropa limpia con cuidado. ¿Necesitas que te ayude a empacar? No, amor. Yo me encargo. Esa noche, mientras Rodrigo compraba los boletos de avión en su laptop, Sofía vio por encima de su hombro. 2 boletos. Salida viernes a las 10 de la mañana. Regreso lunes a las 6 de la tarde. Uno a nombre de Rodrigo Estrada. El otro a nombre de Natalia Suárez. Sofía no dijo nada. Solo sonrió y le llevó un café. Gracias, mi vida. De nada.
El lunes por la mañana, Sofía se reunió con la licenciada Sánchez en su oficina de Polanco. Era una mujer de 50 años con ojos afilados y modales directos. «Gracias por recibirme. Siéntese, ¿café?» «No, gracias». La licenciada abrió una libreta. Por teléfono mencionó infidelidad. «Mi esposo tiene una aventura desde hace 14 meses». Sofía puso la carpeta azul sobre el escritorio. «Aquí está toda la evidencia». La licenciada pasó las páginas en silencio. Su expresión no cambió. «Esto es más que suficiente para un divorcio por causales. ¿Cuáles son sus términos?» «Quiero el penthouse. Quiero 55% de todos nuestros activos. Y quiero pensión alimenticia por 5 años. Considerando la infidelidad probada y que usted abandonó su carrera por el matrimonio, todo eso es razonable». La licenciada hizo anotaciones. «¿Hay más?» Sofía sacó la memoria USB que Luz le había dado. «Hay algo más, pero esto no puede usarse para chantajearlo. Mi contadora me advirtió que sería ilegal». La licenciada conectó la USB y leyó. Su ceja se arqueó. «Peculado. Casi 2 millones de pesos. ¿Podemos usarlo?» «No directamente, pero podemos estructurar una estrategia». La licenciada se recargó en su silla. «Usted va a presentarle un acuerdo de divorcio. Términos no negociables. Si él acepta y firma dentro de 48 horas, el asunto termina ahí. ¿Y si no acepta? Entonces usted presenta una denuncia anónima ante el Colegio de Abogados. No es chantaje porque no está condicionando la denuncia a su firma. Es simplemente una secuencia de eventos. ¿Eso funcionaría legalmente? Si está bien estructurado, sí. Yo me encargo de los documentos». Sofía sintió algo aflojarse en su pecho. «¿Cuánto tiempo necesita?» «Los tendré listos el jueves. Pero, señora Duarte, necesito preguntarle algo». «¿Qué? ¿Estás segura de esto?» «Una vez que empiece, no hay vuelta atrás». Sofía pensó en las palabras que había escuchado 3 días atrás. «Tan tonta que ni cuenta se da. Estoy segura». El martes, Sofía visitó el edificio en Roma Norte. No subió. Solo observó desde su auto estacionado al otro lado de la calle. A las 7 de la noche, Rodrigo llegó en su auto. Esperó 5 minutos. Entonces una mujer joven salió del edificio. Cabello oscuro, vestido ajustado, tacones altos. Natalia. Se besaron en la entrada como si no hubiera mundo afuera. Como si Sofía no existiera. Como si 8 años de matrimonio fueran menos que nada. Sofía tomó fotos. Muchas fotos. Después los siguió a un restaurante en La Condesa. Se sentaron en una mesa junto a la ventana, riéndose, tocándose las manos sobre la mesa. Rodrigo le dio un regalo, una pulsera. Natalia lloró de felicidad. Sofía calculó mentalmente. Esa pulsera costaba al menos 30,000 pesos. Dinero robado de las cuentas de sus clientes. Dinero que debería haber servido para pagar las universidades de sus hijos o las hipotecas de sus casas. Tomó más fotos. A las 11 regresó al penthouse. Rodrigo llegaría en 1 hora con alguna nueva mentira sobre reuniones tardías. Sofía descargó las fotos en su laptop. Las añadió a la carpeta de evidencias. Ahora tenía 112 páginas de pruebas. Cuando Rodrigo llegó a medianoche, ella estaba dormida. O fingiendo estarlo. Él se metió en la cama con cuidado de no despertarla. Su teléfono vibró. Lo revisó bajo las cobijas, la luz iluminando su cara. Sofía entreabrió los ojos lo suficiente para ver la pantalla reflejada en el espejo del tocador. Un mensaje de Natalia. «Ya te extraño. 4 días más hasta Cancún». La respuesta de Rodrigo. «Yo también, mi amor. Valdrá la pena la espera». Sofía cerró los ojos de nuevo. Su respiración permaneció lenta y regular, pero por dentro estaba contando. 4 días hasta Cancún. 4 días hasta que Rodrigo creyera estar seguro. 4 días para preparar el golpe final. El miércoles Sofía fue de compras. No ropa ni comida. Fue a una tienda de maletas y compró una grande, elegante verde esmeralda. «¿Va de viaje?», preguntó la vendedora. «Sí», respondió Sofía. «Un viaje muy importante». Esa noche preparó chile en nogada, el platillo favorito de Rodrigo. Complejo, tardado, requería horas de preparación. «¿Qué celebramos?», preguntó él cuando llegó a casa y vio la mesa puesta. «Nada en particular. Solo quería consentirte». Comieron. Hablaron.
Rodrigo mencionó Cancún 3 veces, siempre con el mismo cuento sobre el cliente difícil. Cada mentira salía más suave que la anterior. Sofía asintió, sonrió, sirvió más vino. «Eres la mejor esposa del mundo», dijo Rodrigo tomando su mano. «Lo sé». Algo en su tono hizo que Rodrigo la mirara con más atención, pero ella ya había recompuesto su expresión. «¿Estás bien?» «Perfecta». Sofía limpió su plato. «Solo un poco cansada». El jueves, la licenciada Sánchez llamó. «Los documentos están listos. ¿Quiere revisarlos?» Sofía pasó 3 horas en la oficina leyendo cada línea. El acuerdo era perfecto, claro, demoledor. ¿Cuándo se lo va a dar? El domingo en la noche, después de que regrese de Cancún. Audaz. Es lo justo. Esa noche, Rodrigo hizo el amor con ella. Suave, distraído, probablemente pensando en Natalia. Cuando terminó se volteó y se durmió inmediatamente. Sofía se quedó despierta mirando el techo. 48 horas más. El viernes por la mañana Rodrigo empacó su maleta tarareando. Estaba de buen humor, emocionado. «Te voy a extrañar», dijo, besándola en la puerta. «Yo también. Te llamo cuando aterrice». «Claro». Lo vio irse. El taxi desapareció en la esquina. Sofía cerró la puerta. Respiró hondo. Y entonces comenzó a empacar su propia maleta. Sofía no fue a Cancún. No necesitaba seguirlo para saber qué estaba haciendo. Las fotos que Natalia publicaba en Instagram lo decían todo. Playa, cócteles, selfies en bata de baño con el mar de fondo. Y en una, apenas visible en el reflejo del espejo del elevador, Rodrigo con su camisa azul favorita. La misma que Sofía había planchado el jueves en la noche. En lugar de perseguirlos, Sofía usó el fin de semana para algo más productivo. Limpió el penthouse metódicamente, empacando sus pertenencias en cajas etiquetadas. Ropa, libros, las fotografías donde aparecía sola o con su familia. Las fotos con Rodrigo fueron directamente a la basura. El sábado en la tarde, reservó una suite en las alcobas. 4 noches. Suficiente tiempo para que Rodrigo entendiera que esto era permanente. El domingo por la mañana, mientras Rodrigo enviaba mensajes desde Cancún sobre lo agotador que era el cliente, Sofía trasladó 6 cajas a su auto. No todo. Solo lo esencial. El resto podría recogerlo después con testigos presentes. A las 3 de la tarde su teléfono sonó. Rodrigo. «Hola, amor. Ya vamos de regreso al aeropuerto». «Qué bien. ¿Cómo estuvo todo?» «Complicado, pero creo que llegamos a un acuerdo». Su voz sonaba relajada, feliz. «¿Qué hiciste tú este fin de semana?» «Limpié. Ordené algunas cosas. Suena productivo. Ruido de fondo, el llamado de un vuelo. Tengo que colgar, te veo en la noche». «Nos vemos». Sofía colgó y revisó su lista una vez más. Todo estaba listo. Los documentos del divorcio, firmados por su abogada. La denuncia anónima preparada para enviarse al colegio de abogados el martes a las 9 de la mañana. Las copias de toda la evidencia guardadas en 3 lugares diferentes. Y la carta, manuscrita, clara, definitiva. La metió todo en un sobre manila grande. Lo guardó en su bolsa junto con su laptop y documentos importantes. A las 6 de la tarde recibió un mensaje de Rodrigo. «Aterrizamos, llego en 1 hora». Sofía se duchó. Se vistió con el vestido verde que había comprado para su aniversario de bodas. El aniversario que nunca celebraron porque Rodrigo tuvo una emergencia de trabajo. Ahora entendía cuál había sido la verdadera emergencia. Se maquilló con cuidado. Se peinó. Se puso los aretes de perlas que su abuela le había heredado. No por Rodrigo, por ella misma, para recordar quién era antes de convertirse en su esposa invisible. A las 7:15 escuchó la llave en la cerradura. Rodrigo entró bronceado, la maleta rodando detrás de él. Sonrió al verla. «Te ves hermosa». «Gracias. Salimos a cenar para compensar que estuve fuera. Mejor cenamos aquí». «Ya preparé todo». La expresión de Rodrigo era de genuina sorpresa. «¿En serio? No tenías que hacer eso». Quería hacerlo. La cena estaba lista. Pollo en mole, arroz, frijoles. Rodrigo comió con apetito, contando historias elaboradas sobre el cliente imaginario, las reuniones que nunca sucedieron, los problemas que no existían. Sofía lo escuchó sin interrumpir.
Cada mentira se agregaba a la lista mental que había estado componiendo durante 14 meses. «¿Y tú cómo estás?», preguntó él finalmente. «Te veo diferente». «¿Diferente cómo?». «No sé, más tranquila. Tal vez es porque tomé algunas decisiones este fin de semana». Rodrigo se sirvió más vino. «¿Qué tipo de decisiones?». «Ya lo verás». Algo en su tono hizo que Rodrigo la mirara con más atención, pero Sofía ya se había levantado para recoger los platos. «¿Quieres postre?». «No, gracias. Estoy lleno». Se estiró en la silla. «Creo que me voy a dormir temprano. El vuelo me agotó». «Claro, ve, yo termino de limpiar». Rodrigo subió las escaleras bostezando. Sofía esperó hasta escuchar el agua de la regadera. Entonces actuó rápido. Sacó el sobre manila de su bolsa. Lo llevó a la recámara. Lo colocó con cuidado sobre la almohada de Rodrigo, al lado donde siempre dormía. No encima, al lado, para que fuera lo primero que viera cuando saliera del baño. Junto al sobre puso el arete que había encontrado entre los cojines del sofá hacía una semana. El arete que él le había dicho que tirara. El arete que probaba que Natalia había estado en su casa, en su sofá, probablemente riéndose de la esposa estúpida que no notaba nada. Sofía se quedó parada un momento, mirando la cama donde había dormido durante 8 años, las sábanas que había lavado 1000 veces, las almohadas que había acomodado cada mañana. No sintió tristeza, solo una claridad fría y perfecta. Bajó las escaleras, tomó su maleta verde esmeralda, ya empacada y esperando junto a la puerta. Tomó su bolsa con la laptop y los documentos. Sacó su anillo de bodas y lo dejó sobre la mesa del comedor, junto a una servilleta doblada. No escribió nada en la servilleta. No era necesario. El mensaje estaba en el sobre manila. Abrió la puerta principal del penthouse por última vez como la señora Estrada. Las luces de Polanco brillaban abajo. El parque Chapultepec se extendía oscuro y verde en la distancia. Sofía cerró la puerta en silencio. No miró atrás. En el elevador bajando 30 pisos revisó su teléfono. Eran las 10:15 de la noche. Rodrigo descubriría el sobre en cualquier momento. El elevador se abrió en el lobby. El portero la vio con la maleta y frunció el ceño. «Señora Estrada, ¿está todo bien?». «Perfectamente bien. Solo voy a quedarme con una amiga unos días». «¿Necesita que llame un taxi?». «No, gracias. Ya tengo mi auto». Salió al estacionamiento. Puso la maleta en la cajuela. Se sentó en el asiento del conductor y respiró hondo. Su teléfono estaba en silencio. Rodrigo todavía en la ducha, ajeno a lo que lo esperaba. Sofía manejó despacio por Polanco. Cruzó hacia las alcobas. La suite que había reservado era pequeña pero elegante. Suficiente. Deshizo la maleta. Colgó el vestido verde. Se puso ropa cómoda. Y entonces esperó. A las 11:07, su teléfono vibró. Una llamada de Rodrigo. Sofía dejó que sonara. Una vez. 2 veces. 3. Al cuarto timbre contestó. «Bueno, ¿qué carajo es esto?». La voz de Rodrigo era estrangulada. «Sofía, ¿qué hiciste?». «Dejé sobre tu almohada todo lo que necesitas saber. Estas fotos, estos mensajes. ¿Te sorprende que los encontrara? Pensé que era demasiado tonta para darme cuenta de nada». Silencio. Sofía podía escuchar su respiración acelerada. «¿Dónde estás?». «Eso no importa». «Sofía, podemos hablar de esto. Déjame explicarte». «No hay nada que explicar. Todo está muy claro en los documentos que te dejé». Su voz era calmada, casi amable. «Tienes 48 horas para firmar el acuerdo de divorcio con los términos que mi abogada especificó. Si no lo firmas, el martes a las 9 de la mañana, el Colegio de Abogados recibirá una denuncia anónima sobre el peculado de casi 2 millones de pesos de las cuentas de tus clientes». «¿Qué?». «No, yo no». 14 meses, Rodrigo. 14 meses robando dinero para mantener a tu amante. Las transferencias bancarias están todas documentadas. Luz Fernández, contadora forense, verificó cada una. Otro silencio. Este más largo. «¿Esto es chantaje?». «No, es una secuencia de eventos. Tú decides cuál viene primero, la firma o la denuncia». «No puedes hacer esto». «Ya lo hice». Su teléfono empezó a vibrar con llamadas entrantes. Rodrigo, una y otra vez. Sofía las ignoró todas. A las 11:30 llegó un mensaje de texto. «Por favor, necesitamos hablar, cara a cara». Sofía escribió. «No tenemos nada que hablar».
Lee los documentos. Consulta con tu abogado. Tienes hasta el martes a las 8 de la mañana. ¿Y si no firmo? Entonces pasarás los próximos 5 años explicándole a un juez por qué robaste dinero de viudas y familias que confiaron en ti. No hubo más mensajes después de eso. Sofía se acostó en la cama de hotel. Las sábanas olían a limpio, a nuevo, a nada. No como las sábanas del penthouse que olían a Rodrigo y a 8 años de engaños. Cerró los ojos. No por tristeza, por agotamiento. Había hecho lo más difícil. Ahora solo tenía que esperar. A las 2 de la mañana su teléfono vibró de nuevo. Un mensaje de un número desconocido. ¿Quién eres y qué quieres de Rodrigo? Sofía se sentó en la cama. Natalia. Tenía que ser Natalia. Escribió. Soy su esposa. La tonta que finalmente se dio cuenta. La respuesta llegó inmediatamente. Él me dijo que se iba a divorciar de ti. Qué curioso, a mí nunca me lo mencionó. Nos amamos. Él te ama tanto que está usando dinero robado para pagarte cosas. ¿Lo sabías? Ese departamento en Roma Norte, esa pulsera que te dio el martes, esos viajes a Cancún, todo pagado con peculado. Eres cómplice de un delito. 3 puntos aparecieron y desaparecieron. Natalia escribiendo y borrando. Finalmente, no sabía nada de eso. Ahora lo sabes. Te sugiero que te alejes. Rápido, porque cuando esto explote, la policía va a investigar a todos los que se beneficiaron de ese dinero. No hubo más respuestas. Sofía apagó su teléfono. Mañana sería un día largo. El lunes por la mañana, a las 7:15, su teléfono sonó. La licenciada Sánchez. Señora Duarte, el señor Estrada me llamó a las 6 de la mañana. ¿Quiere reunirse hoy? ¿Va a firmar? Eso dice, pero quiere hablar con usted primero. No. Entiendo. Entonces la reunión es solo con abogados. ¿Le parece a las 10 en mi oficina? Perfecto. Sofía se vistió con cuidado. Pantalones negros, blusa blanca, tacones. Nada de vestidos, nada de colores suaves. Hoy no era la esposa perfecta. Era la enemiga. Llegó a la oficina de la licenciada Sánchez a las 9:40. Rodrigo ya estaba ahí, sentado en la sala de espera, con un hombre mayor de traje gris. Su abogado. Rodrigo se levantó cuando la vio. Tenía ojeras profundas, la camisa arrugada, las manos temblorosas. Sofía, por favor. Señor Estrada, interrumpió la licenciada Sánchez. Le pedí que no interactuara con mi clienta. El abogado de Rodrigo puso una mano en su hombro. Rodrigo, siéntate. Entraron a la oficina. Sofía se sentó al lado de su abogada. Rodrigo frente a ella con el hombre de traje gris. Mi cliente, empezó el abogado de Rodrigo, está dispuesto a firmar el acuerdo, pero tiene algunas preocupaciones sobre... No hay negociación, dijo la licenciada Sánchez. Los términos son los que están en el documento. ¿Acepta todo o no acepta nada? 55% de los activos es excesivo. Considerando que su cliente cometió adulterio comprobado durante 14 meses y que mi clienta sacrificó su carrera profesional por el matrimonio, es más que razonable. El abogado miró a Rodrigo. Rodrigo miraba a Sofía como si pudiera hacerla cambiar de opinión con la intensidad de su mirada. Esto no tiene que ser así, dijo Rodrigo. Podemos ir a terapia, podemos arreglarlo. No hay nada que arreglar. La voz de Sofía era firme. Firmaste tu sentencia cuando decidiste que era demasiado estúpida para notarlo. Nunca dije eso. Ella es tan tonta que ni cuenta se da. Sofía recitó las palabras con precisión quirúrgica. 14 meses, Natalia. 14 meses y jamás has sospechado nada. Tus palabras exactas. Las tengo grabadas. Rodrigo se puso pálido. ¿Estabas escuchando? Llegué temprano a casa. Ese fue tu error. Asumir que siempre llegaría cuando tú esperabas. Su abogado carraspeó. Señor Estrada, mi recomendación legal es que firme. La alternativa es mucho peor. Rodrigo cerró los ojos. Si firmo, la denuncia no se presenta. Correcto, dijo la licenciada Sánchez. Pero necesito ser clara. Mi clienta no está condicionando la denuncia a su firma. Ella simplemente ha decidido que si ustedes llegan a un acuerdo civilizado, no tiene razón para perseguir otros asuntos. Sin embargo, si usted no firma, ella procederá como considere apropiado. Era una distinción legal delgada pero importante. No chantaje, solo consecuencias.
El abogado de Rodrigo empujó los documentos hacia él. Firma. Rodrigo tomó la pluma con mano temblorosa. Pasó las páginas sin leerlas realmente. En cada marca de firma dudó, pero firmó. Página tras página. El divorcio, la división de activos, el penthouse para Sofía, la pensión alimenticia, el acuerdo de no contacto, todo. Cuando terminó, dejó caer la pluma. ¿Ya estás feliz? No, respondió Sofía, pero estaré bien. Se levantó. La licenciada Sánchez recogió los documentos firmados. Tiene 2 semanas para desocupar el penthouse, le dijo al abogado de Rodrigo. Después de eso, cambiaremos las cerraduras. Sofía salió de la oficina sin mirar atrás. Rodrigo la llamó una vez. Ella no se detuvo. Afuera, el sol brillaba sobre la Ciudad de México. El tráfico rugía, la vida continuaba. Y por primera vez en 14 meses, Sofía podía respirar. Sofía no regresó a las alcobas después de la firma. En lugar de eso, manejó directamente a Roma Norte. Tenía una conversación pendiente. El edificio de Natalia era viejo, pero encantador, con balcones de hierro forjado y ventanas altas. Sofía revisó los nombres en el intercomunicador hasta encontrar Suárez, 3B. Presionó el botón. ¿Quién? La voz sonaba nerviosa. Necesitamos hablar, en persona. Silencio. Luego el zumbido de la puerta abriéndose. Sofía subió 3 pisos por escaleras estrechas. La puerta del 3B estaba entreabierta. Empujó. Natalia estaba junto a la ventana, abrazándose a sí misma. Era más joven de lo que Sofía había pensado. Bonita sí, pero con una fragilidad que las fotos de Instagram no mostraban. Sus ojos estaban rojos de llorar. ¿Vienes a golpearme? No. Sofía cerró la puerta detrás de ella. Vine a advertirte. Ya me advirtió anoche, del dinero robado. Eso fue solo el principio. Sofía sacó una carpeta de su bolsa. La puso sobre la mesa de centro. Este es el contrato de arrendamiento de este departamento, firmado hace 13 meses. El propietario es Rodrigo Estrada. Pero mira aquí, señaló una línea. Tu nombre aparece como coarrendataria. Natalia se acercó lentamente. Me pidió que firmara. Dijo que era un trámite normal. ¿Sabes de dónde salió el dinero para la renta? De las cuentas de fideicomiso de sus clientes. Y tu firma está en este contrato. Cuando investiguen van a pensar que sabías. Pero yo no sabía. Él me dijo que tenía ahorros. ¿Y le creíste? Sofía sacó más papeles. Esta es la factura de la pulsera que te dio la semana pasada. 32,000 pesos. Comprada con una tarjeta corporativa del bufete. Esta es la factura del hotel en Cancún. 58,000 pesos. Misma tarjeta. Natalia se dejó caer en el sofá. No puede ser verdad. Es verdad. Y tu nombre está conectado a todo esto. No legalmente responsable todavía, pero suficiente para destruir tu carrera antes de que comience. ¿Qué quieres que haga? Desaparecer. Sofía se sentó frente a ella. Hoy firmó los papeles del divorcio. En 2 semanas el escándalo va a explotar. Los socios del bufete van a auditar las cuentas, van a encontrar todo, y van a buscar a todos los que se beneficiaron. Pero yo no hice nada malo. Eres una abogada joven teniendo una aventura con un socio senior casado, viviendo en un departamento que no podrías pagar con tu salario, usando joyas caras. ¿Cómo crees que se va a ver eso? Natalia se cubrió la cara con las manos. Me dijo que me amaba. Me dijo que iba a dejar a su esposa. Te mintió, como me mintió a mí durante 14 meses. ¿Por qué me estás ayudando? No te estoy ayudando. Te estoy dando la oportunidad de salvarte antes de que te arrastre con él. Sofía se levantó. Mi abogada sugiere que renuncies al bufete hoy, que te vayas de la ciudad. Guadalajara, Monterrey, no importa dónde. Solo lejos de aquí. ¿Y Rodrigo? Rodrigo es mi problema, no el tuyo. Natalia la miró con ojos brillantes. ¿Cómo puede ser tan fría? 14 meses de práctica. Sofía salió del departamento sin despedirse. En las escaleras, su teléfono vibró. Un mensaje de la licenciada Sánchez. Todo registrado. El divorcio es oficial en 30 días. Felicidades. No se sentía como un motivo de celebración. Se sentía como cerrar un libro que nunca debió abrirse. Esa tarde, Sofía fue al penthouse por última vez como esposa. Rodrigo no estaba. Había ido directo del bufete a un hotel, según le había dicho su abogada.
El lugar se sentía diferente, más grande, más vacío, o tal vez ella era quien había cambiado. Recogió las cajas que había dejado, sus libros, sus fotografías, la laptop vieja con sus proyectos de traducción. Las encontró donde las había dejado, intactas. En el closet, la ropa de Rodrigo seguía colgada perfectamente. Camisas planchadas, trajes caros, corbatas organizadas por color. Todo en su lugar, como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. Sofía sacó su teléfono y marcó el número de Luz. ¿Ya firmó? Esta mañana. ¿Cómo te sientes? Vacía. Furiosa, aliviada. Sofía se sentó en el borde de la cama. Todo al mismo tiempo. Es normal. ¿Necesitas compañía? No, necesito trabajo. Luz se rió. ¿Trabajo? Voy a reabrir mi negocio de traducción. Necesito clientes. Dame 2 días. Conozco a alguien en farmacéutica que siempre necesita traductores médicos. Gracias. Sofía. La voz de Luz se suavizó. Sé que duele, pero hiciste lo correcto. Lo sé. Después de colgar, Sofía caminó por el penthouse una última vez. La cocina donde había preparado miles de comidas. La sala donde habían recibido a invitados que nunca supieron que todo era una actuación. El balcón donde Rodrigo había prometido amarla para siempre. Todas mentiras. Hermosas, elaboradas, convincentes mentiras. Tomó sus cosas y se fue. No cerró la puerta con llave. Ya no era su responsabilidad. En las alcobas abrió su laptop y comenzó a escribir correos, a contactos viejos, a clientes que había abandonado 8 años atrás, a universidades que tal vez necesitaran servicios de traducción. El primero que respondió fue Carlos Méndez, un editor que había trabajado con ella en 2017. Sofía, no puedo creer que estés de vuelta. Justo estamos buscando a alguien para traducir un manual médico del portugués. ¿Te interesa? Mucho. Perfecto. Te mando los detalles mañana. Un cliente, el primero de muchos, esperaba. A las 9 de la noche su teléfono sonó. Rodrigo. Sofía dejó que fuera a buzón de voz. El mensaje que dejó era patético. Por favor, Sofía, solo quiero entender. ¿Qué hice tan malo para merecer esto? Te di todo. Una casa hermosa, una vida cómoda. Nunca te faltó nada. Sofía borró el mensaje sin terminarlo de escuchar. Lo que él nunca entendería es que le había quitado lo único que importaba, su dignidad. El martes por la mañana, a las 9:15, la licenciada Sánchez llamó. El Colegio de Abogados recibió la denuncia anónima sobre el peculado. El estómago de Sofía se contrajo. ¿Ya? Su plazo era hasta las 8 de la mañana. Cumplió firmando ayer, pero usted nunca prometió no presentar la denuncia, solo que no la condicionaría a su firma. ¿Es legal eso? Completamente. Usted como ciudadana tiene derecho a reportar actividad criminal. El hecho de que también se esté divorciando de él es circunstancial. Sofía se sintió mareada. ¿Qué va a pasar ahora? Abrirán una investigación. Auditarán las cuentas del bufete. Si encuentran lo que sabemos que van a encontrar, lo van a despedir. Probablemente lo inhabilitarán como abogado. Y dependiendo de qué tan agresivo sea el fiscal, podría enfrentar cargos criminales. Yo solo quería el divorcio. Lo sé. Pero él robó dinero. Eso tiene consecuencias independientes de su matrimonio. Después de colgar, Sofía se quedó sentada en la cama de hotel por largo tiempo. Parte de ella se sentía culpable. Otra parte, la parte que había escuchado aquellas palabras crueles, se sentía justificada. Ella es tan tonta que ni cuenta se da. Ahora él se daría cuenta de lo cara que había resultado su arrogancia. El miércoles, Luz llamó con buenas noticias. 3 clientes potenciales quieren reunirse contigo. Uno es la empresa farmacéutica que mencioné. Otro es una ONG que necesita traducir documentos legales para inmigrantes. El tercero es una universidad que quiere traducir investigaciones académicas. ¿Cómo conseguiste todo eso en 2 días? Tu reputación todavía vale. La gente se acuerda de tu trabajo. Sofía sintió algo aflojarse en su pecho. Esperanza, tal vez, o simplemente la posibilidad de un futuro que no estuviera definido por las mentiras de otra persona. Programa las reuniones. Ya están programadas, todas esta semana. El jueves, Sofía se reunió con el director de la empresa farmacéutica en una cafetería de Polanco.
Era un hombre mayor, serio, que fue directo al grano. Necesitamos traducir un protocolo de investigación del portugués al español, 500 páginas, terminología médica compleja. ¿Puedes manejarlo? Puedo. ¿Cuánto tiempo necesitas? 6 semanas. Te doy 8, pero necesito calidad perfecta. Va a ser revisado por autoridades sanitarias. Entendido. Firmaron el contrato ahí mismo. 50,000 pesos por el proyecto. No era una fortuna, pero era un comienzo. El viernes se reunió con la directora de la ONG, una mujer de 40 años con ojos cansados y manos callosas. No tenemos mucho presupuesto, advirtió. Pero el trabajo es importante. Mujeres inmigrantes que necesitan entender sus derechos legales. Haré un descuento, dijo Sofía, pero quiero estar involucrada a largo plazo. ¿Por qué? Sofía pensó en las palabras de Rodrigo, en cómo la había hecho sentir pequeña, invisible, sin valor. Porque ayudar a mujeres a entender su poder me parece importante. La directora sonrió. Entonces, bienvenida al equipo. El sábado, Sofía firmó el contrato para traducir las investigaciones académicas. Entre los 3 proyectos, tenía trabajo para los próximos 4 meses. Esa noche, por primera vez en 2 semanas, durmió profundamente. El domingo por la mañana, estaba tomando café en la suite cuando su teléfono sonó. Un número desconocido. Bueno, señora Duarte, habla Miguel Santana del bufete Estrada y Asociados. El estómago de Sofía se tensó. Sí, soy uno de los socios seniors. Quería informarle que hemos aceptado la renuncia del señor Estrada, efectiva inmediatamente. Entiendo. También quería disculparme. Si hubiéramos supervisado mejor las cuentas de fideicomiso, esto nunca habría sucedido. No es su culpa. Aún así, una pausa. También quería preguntarle algo. Los clientes afectados van a necesitar ayuda para recuperar sus fondos. Algunos de los documentos están en inglés y portugués. ¿Estaría interesada en trabajar con nosotros como traductora? Sofía casi se ríe. La ironía era demasiado perfecta. Me interesa. Mándeme los detalles. Lo haré. Y señora Duarte, lamento mucho por lo que pasó. Yo también. Después de colgar, Sofía se quedó mirando por la ventana. La Ciudad de México se extendía hasta el horizonte, enorme y caótica y llena de posibilidades. Rodrigo había pensado que destruirla sería fácil, que era demasiado tonta, demasiado débil, demasiado dependiente. Él estaba equivocado en todo. Esa tarde, Sofía buscó departamentos. Encontró uno en La Condesa, 2 habitaciones, luz natural, cerca de cafés y librerías. Perfecto para empezar de nuevo. Firmó el contrato de arrendamiento esa misma noche. El lunes por la mañana, 2 semanas después de dejar el sobre Manila en la almohada de Rodrigo, Sofía empacó sus cosas de las alcobas y se mudó a su nuevo departamento. Era pequeño comparado con el penthouse, pero era suyo. Cada metro cuadrado le pertenecía solo a ella. Mientras desempacaba, encontró la carpeta azul. Las 37 páginas originales de mensajes entre Rodrigo y Natalia. La evidencia que había iniciado todo. Sofía la sostuvo un momento. Parte de ella quería quemarla, borrar todo rastro de ese período oscuro, pero otra parte sabía que necesitaba conservarla, como recordatorio de lo que nunca volvería a permitir. La guardó en el fondo de un cajón, no olvidada, pero tampoco a la vista. Esa noche comió sola en su nuevo departamento. Pasta simple, ensalada, una copa de vino barato. La comida más satisfactoria que había tenido en meses. Su teléfono vibró. Un mensaje de Luz. ¿Cómo va la mudanza? Bien, cansada pero bien. ¿Quieres que vaya mañana? Puedo ayudarte a organizar. Me encantaría. Sofía se acostó en su nueva cama esa noche, sintiendo algo que no había sentido en años. Paz. No era felicidad. Todavía no. El dolor y la rabia seguían ahí, bajo la superficie. Pero por encima de todo eso, había algo nuevo. Esperanza. Y eso era suficiente por ahora. 3 semanas después del divorcio, Sofía estaba en su nuevo departamento, rodeada de diccionarios médicos, cuando sonó el timbre. Era Luz, con 2 cafés y una sonrisa conspiratoria. Tienes que ver esto. Puso su laptop sobre la mesa. Salió en las noticias esta mañana. La pantalla mostraba un artículo del periódico Reforma. Prestigioso bufete enfrenta escándalo por peculado.
Socio renuncia en medio de investigación. Sofía leyó en silencio. Los detalles eran vagos, protegidos por confidencialidad legal, pero la esencia estaba ahí. Rodrigo Estrada había renunciado. El bufete estaba reembolsando a los clientes afectados. El colegio de abogados había iniciado procedimientos de inhabilitación. ¿Cómo te sientes? No lo sé. Sofía cerró la laptop. ¿Se supone que deba sentirme victoriosa? Se supone que debes sentir lo que sientas. Me siento cansada. Luz tomó su mano. Es normal. Venganza no es lo mismo que sanación. ¿Cuándo llega la sanación? Cuando dejes de esperarla y simplemente vivas. Esa tarde, Sofía se enfocó en el proyecto de traducción médica. Las palabras técnicas en portugués eran un refugio. Cada término correctamente traducido era una pequeña victoria que solo le pertenecía a ella. A las 6, su teléfono sonó. La licenciada Sánchez. Señora Duarte, el señor Estrada desocupó el penthouse. Las llaves están en mi oficina. Dejó todo limpio. Impecable. También dejó esto. Una pausa. Una carta para usted. El estómago de Sofía se apretó. No quiero leerla. No tiene que hacerlo. Solo quería informarle que existe. Destrúyala. ¿Está segura? Sofía pensó por un momento. Parte de ella tenía curiosidad, pero una parte más grande sabía que nada de lo que Rodrigo pudiera escribir cambiaría algo. Segura. Después de colgar, Sofía se quedó mirando su teléfono. Rodrigo había intentado llamarla 17 veces en las últimas 3 semanas. Había enviado 22 mensajes, todos sin respuesta. ¿Qué podría decir una carta que esos intentos desesperados no habían dicho ya? Nada que ella necesitara escuchar. El jueves, Sofía tuvo su primera reunión con la ONG de ayuda a inmigrantes. La directora, Patricia, la llevó a una sala pequeña donde 5 mujeres esperaban. Ellas necesitan entender sus derechos de custodia, explicó Patricia. Los documentos están en inglés. ¿Puedes traducir mientras leemos? Durante las siguientes 2 horas, Sofía tradujo términos legales complejos a español simple. Explicó cláusulas, aclaró confusiones, ayudó a estas mujeres a entender el poder que tenían. Una de ellas, Rosa, le tocó el brazo al final. Gracias, mi abogado me explicó, pero no entendí. Usted me ayudó a ver que puedo pelear. Sofía sintió algo cálido en su pecho. Puede y va a ganar. Manejando de regreso a casa, se dio cuenta de algo. Por primera vez en semanas, había pasado 2 horas sin pensar en Rodrigo, sin pensar en la traición, sin sentir rabia. Había estado presente, útil, ella misma. Tal vez así se veía la sanación. No como un momento dramático, sino como pequeños espacios de olvido que gradualmente se hacían más grandes. El viernes por la noche, Luz la invitó a cenar a un restaurante en la Roma. «Hay alguien que quiero presentarte». «Luz, no. No es una cita. Es mi novia Daniela. Solo quiero que la conozcas». Daniela resultó ser una arquitecta con sentido del humor seco y risa contagiosa. Las 3 cenaron pasta y bebieron vino barato, hablando de todo menos de divorcios y venganzas. «¿Cómo se conocieron?», preguntó Sofía. «En un café», dijo Daniela. «Yo estaba trabajando en planos. Ella estaba revisando estados financieros. Ambas pedimos el último croissant al mismo tiempo. Tuvimos que compartirlo», continuó Luz. «Y mientras lo hacíamos descubrimos que teníamos más cosas en común que el gusto por la repostería francesa». Se miraron con esa calidez que Sofía había creído tener con Rodrigo. Pero esto era diferente, genuino, sin actuaciones. «¿Tú tienes a alguien?», preguntó Daniela. «Acabo de salir de un matrimonio muy malo». «Lo sé. Luz me contó». «Perdón, esa fue una pregunta estúpida». «No lo fue». Sofía tomó un sorbo de vino. «Pero la respuesta es no. Y no quiero tener a nadie por un buen tiempo». «Eso es sabio», dijo Daniela. Tomarse tiempo para sanar. Pero mientras decía las palabras correctas, Sofía se preguntaba cuánto tiempo necesitaría realmente. ¿Meses? ¿Años? ¿Alguna vez confiaría en alguien otra vez? El sábado, Sofía visitó el penthouse por primera vez desde que Rodrigo lo había desocupado. Necesitaba recoger las últimas cajas que había dejado. El lugar estaba vacío. Rodrigo se había llevado sus muebles, sus cuadros, sus rastros. Lo que quedaba era un cascarón blanco y silencioso. Sofía caminó por los cuartos.
la cocina donde había cocinado miles de comidas, la sala donde habían fingido ser felices para los invitados, el dormitorio donde él había dormido junto a ella mientras planeaba su escape con otra mujer. No sintió nostalgia, solo un tipo extraño de clausura. En el closet principal encontró algo que Rodrigo había olvidado, una caja de zapatos en el estante superior. Dentro, fotografías viejas. Sofía las revisó una por una. Su boda, luna de miel en París, aniversarios, navidades. Cada foto mostraba sonrisas que ella había creído reales. ¿En cuál momento había empezado a fingir? ¿Siempre había sido falso? ¿O hubo un tiempo cuando realmente la había amado? Nunca lo sabría. Y tal vez eso era lo peor de todo. Dejó las fotos en la caja. Consideró llevarlas, pero decidió no hacerlo. Ese pasado no le pertenecía más. Cerró la puerta del penthouse por última vez. No miró atrás. El lunes Sofía recibió un correo del bufete Estrada y Asociados. El señor Santana quería reunirse para discutir el proyecto de traducción. Se encontraron en una cafetería neutral, lejos del bufete. Señora Duarte, gracias por venir. ¿De qué quería hablar? El proyecto es más grande de lo que pensé inicialmente. 23 clientes afectados, documentos en 3 idiomas. Necesitamos a alguien de confianza que pueda manejar todo el trabajo. ¿Por qué yo? Santana se recargó en su silla. Porque usted entiende lo que está en juego. Estas personas fueron traicionadas por alguien en quien confiaban, como usted. Sofía no dijo nada. El pago es generoso, 300,000 pesos por el proyecto completo, 3 meses de trabajo. Era más dinero del que había ganado en años, suficiente para establecerse completamente, para contratar ayuda, para construir algo real. Acepto. Hay una condición. ¿Cuál? Va a tener que trabajar con el equipo legal que está manejando las restituciones, incluyendo algunos abogados que trabajaron con su exesposo. Sofía sintió el viejo impulso de huir, de evitar cualquier cosa conectada con Rodrigo, pero entonces pensó en Rosa y las otras mujeres de la ONG, en cómo había ayudado, en cómo se había sentido útil. Puedo manejarlo. Excelente. Le mando los contratos mañana. Esa noche Sofía llamó a su madre por primera vez en un mes. Había evitado la conversación sin saber cómo explicar el divorcio. Mamá. Mija, ¿dónde has estado? Te he llamado 1000 veces. Lo sé, perdón. Es que Rodrigo y yo nos divorciamos. Silencio. Luego, gracias a Dios. ¿Qué? Nunca me gustó ese hombre. Demasiado educado, demasiado perfecto. Siempre supe que escondía algo. ¿Por qué nunca dijiste nada? Porque eras feliz. O pensaba que lo eras. Sofía sintió lágrimas ardiendo en sus ojos. No lo era. No por mucho tiempo. Lo sé, mija. Una madre siempre sabe. Hablaron por 2 horas. Sofía le contó todo. La aventura, el peculado, la venganza. Su madre escuchó sin interrumpir. Al final dijo, hiciste lo correcto. Ese hombre necesitaba aprender que las mujeres no somos tontas. ¿Cómo supiste que me llamó tonta? Porque todos los hombres como él lo piensan. Hasta que una mujer les demuestra lo contrario. Después de colgar, Sofía se sintió más ligera, como si hubiera dejado ir un peso que no sabía que cargaba. El martes comenzó oficialmente el proyecto del bufete. Sofía trabajó desde casa, traduciendo documentos financieros, declaraciones, acuerdos de restitución. Cada archivo contaba una historia. Una viuda que había confiado sus ahorros a Rodrigo para un fideicomiso. Una pareja que había puesto el dinero de la venta de su casa en custodia legal. Una familia que había confiado la herencia de sus padres. Todos traicionados, todos robados. Y Rodrigo había usado ese dinero para impresionar a una mujer que ni siquiera sabía que era un criminal. La rabia regresó, aguda y fresca. Pero ahora Sofía podía canalizarla. Cada traducción perfecta era un acto de justicia. Cada documento claro ayudaba a estas personas a recuperarse. Su venganza contra Rodrigo había sido personal. Esto era más grande. El miércoles por la noche, mientras trabajaba tarde, su teléfono vibró. Un mensaje de un número que no reconocía. Soy Natalia. Sé que no quieres hablar conmigo. Solo quería que supieras que renuncié al bufete. Me mudé a Guadalajara. Estoy trabajando en el restaurante de mi tío mientras decido qué hacer con mi vida. Tenías razón sobre todo. Lo siento.
Sofía leyó el mensaje 3 veces. Consideró responder. Consideró bloquear el número. Al final simplemente lo dejó ahí, sin leer oficialmente. Natalia tendría que vivir con sus propias decisiones. Sofía no era responsable de su redención. El jueves, Luz pasó a visitarla con comida china y chisme. ¿Sabes dónde está Rodrigo? No quiero saberlo. Pues te lo voy a decir de todos modos. Se mudó a Querétaro. Consiguió trabajo en un bufete pequeño, nada comparado con lo que tenía. ¿Bien? ¿Solo bien? Sofía cerró su laptop. ¿Qué quieres que diga? ¿Que me alegra que sufra? ¿Que quiero que su vida sea miserable? ¿No es así? Ya no sé qué siento. Sofía se frotó los ojos. Algunas veces estoy furiosa. Otras solo cansada. Y otras ni siquiera pienso en él. Eso es progreso. ¿Lo es? Sí, significa que está dejando de definirte. Esa noche, Sofía se sentó en su balcón con una copa de vino mirando las luces de la Condesa. Su nuevo barrio, su nueva vida, todavía dolía. Probablemente dolería por mucho tiempo. La traición, la humillación, los años perdidos, todo eso dejaba cicatrices, pero las cicatrices eran evidencia de supervivencia, eran prueba de que había estado en una guerra y había salido del otro lado, no sin daño, pero viva, y cada día un poco más fuerte. 2 meses después del divorcio, Sofía había establecido una rutina. Despertaba a las 6, corría en el Parque México, trabajaba hasta las 2. Por las tardes visitaba la ONG o se reunía con clientes. No era la vida que había planeado. Era mejor. Un viernes por la tarde, mientras revisaba un contrato particularmente complicado, su teléfono sonó. Número desconocido de Querétaro. Dudó, luego contestó. ¿Sofía? La voz de Rodrigo la golpeó como un puñetazo. No había hablado con él en 2 meses. Había olvidado cómo sonaba su voz cuando no estaba mintiendo. ¿Qué quieres? Solo necesitaba escuchar tu voz. Pues ya la escuchaste. Adiós. Espera, por favor. Sonaba cansado. Derrotado. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero necesito que sepas algo. No necesito saber nada. Lo siento. Las palabras salieron en un susurro roto. Siento todo. La aventura, las mentiras, haberte tratado como si fueras invisible. Tenías razón. Eres la persona más inteligente que conozco y fui un idiota por no verlo. Sofía sintió algo retorcerse en su pecho. No era satisfacción, era algo más complicado. ¿Ya terminaste? Mi vida es un desastre. Perdí mi carrera, perdí mi reputación, perdí todo lo que importaba. ¿Incluyéndome? Especialmente a ti. Silencio. Sofía podía escuchar su respiración irregular al otro lado de la línea. ¿Sabes qué es lo peor de todo esto, Rodrigo? ¿Qué? Que pudiste haberme dicho la verdad en cualquier momento. Pudiste haber sido honesto sobre ser infeliz, sobre querer algo diferente, pero en lugar de eso elegiste hacerme sentir como una idiota. Lo sé. Me llamaste tonta. Dijiste que ni siquiera me daba cuenta, y lo peor es que tenías razón. Durante 14 meses no me di cuenta. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque te amaba, porque confiaba en ti completamente, y tú usaste ese amor y esa confianza como armas contra mí. Rodrigo sollozó al otro lado. No sé cómo arreglarlo. No puedes. Eso es lo que no entiendes. No hay arreglo, solo consecuencias. ¿Me odias? Sofía pensó en la pregunta. Hacía 2 meses la respuesta hubiera sido sí. Ahora era más complicado. No. Odiar requiere energía que prefiero usar en otras cosas. Entonces, ¿qué sientes? Nada. Y ese es tu castigo real, no que te destruyera, sino que dejaste de importar. Colgó antes de que él pudiera responder. Sus manos temblaban. Su corazón latía rápido, pero no de dolor, de algo parecido al cierre. Esa noche, Sofía hizo algo que no había hecho en semanas. Sacó la carpeta azul del fondo del cajón, las 37 páginas originales de mensajes entre Rodrigo y Natalia. Las leyó todas de nuevo, cada palabra cruel, cada burla, cada momento en que habían reído de ella. Y cuando terminó, las quemó, una por una en el lavabo de la cocina, viendo cómo el papel se convertía en cenizas. No las necesitaba más. El divorcio estaba finalizado. Rodrigo estaba fuera de su vida. Las evidencias ya no servían de nada excepto para mantenerla atada al pasado.
Cuando la última página se convirtió en humo, Sofía sintió algo aflojarse en su pecho. Libertad. El sábado Luz la invitó a una fiesta. Sofía casi rechazó. No estaba de humor para socializar, pero algo la hizo cambiar de opinión. «Solo 2 horas», prometió Luz. «Si lo odias, te puedes ir». La fiesta era en un loft en la Roma, lleno de artistas y profesionales jóvenes. Música, risas, energía que Sofía había olvidado que existía. Conoció a una diseñadora gráfica, Yamana, a un chef que estaba abriendo su propio restaurante, a un profesor de literatura que le recomendó 3 libros, y conoció a Javier. Era profesor en la UNAM, especializado en literatura latinoamericana. Alto, con lentes y una sonrisa torcida que lo hacía parecer más joven de lo que era. «Luz me dijo que eres traductora». «Lo soy». «¿Qué idiomas?» «Español, inglés, portugués, un poco de francés cuando el proyecto lo requiere». «Impresionante». Se recargó contra la pared. «Estoy traduciendo un ensayo de Borges al inglés para una publicación. ¿Tienes tiempo para revisarlo?» «Pagaría, por supuesto». «Claro. Mándame los detalles». Hablaron por 1 hora sobre libros, sobre traducción como arte, sobre cómo cada idioma captura realidades diferentes. Era la primera conversación genuina que Sofía había tenido con un hombre en meses. Cuando se despidieron, Javier le dio su tarjeta. «Me gustaría seguir hablando. No solo de trabajo». Sofía sostuvo la tarjeta. Parte de ella quería tirarla. Otra parte, una parte que estaba empezando a despertar, quería llamar. «Te escribo», dijo finalmente. De regreso a casa, Luz sonreía. «¿Qué?» «Nada, solo que te vi sonreír, como de verdad sonreír. Es solo un proyecto de trabajo». «Claro». «Solo trabajo». Luz se rió. «Por eso le diste tu número personal en lugar de tu correo profesional». Sofía no tenía respuesta para eso. El domingo por la mañana, mientras tomaba café en su balcón, su teléfono vibró. Un mensaje de Javier. «Buenos días. Espero que hayas dormido bien. Aquí está el ensayo de Borges. Sin prisa, pero si tienes tiempo esta semana sería genial». Sofía abrió el archivo. Era complejo, lleno de referencias literarias y juegos de palabras. El tipo de proyecto que requería pensamiento profundo. Exactamente lo que necesitaba. Pasó el domingo trabajando en la traducción. No por obligación, por placer. Hacía años que no se perdía en un texto así, encontrando la palabra perfecta, el matiz correcto. A las 6 de la tarde había terminado. Le mandó el archivo a Javier con notas, explicando sus decisiones de traducción. Él respondió en minutos. «Esto es brillante. ¿Puedo invitarte a cenar para discutirlo? Prometo que será fascinante. O al menos la comida será buena». Sofía miró el mensaje por largo tiempo. Era demasiado pronto. Apenas habían pasado 2 meses. Todavía tenía cicatrices frescas. Todavía se despertaba algunas noches con rabia. Pero también estaba cansada de dejar que Rodrigo definiera su futuro tanto como había definido su pasado. «El miércoles funciona». «¿Dónde?» El lunes, Sofía tuvo una reunión con el equipo legal del bufete. Santana presentó a los otros 3 abogados que trabajarían en el proyecto. Uno de ellos era Gerardo Torres. Había trabajado directamente con Rodrigo durante 5 años. «Señora Duarte», le extendió la mano. «Quiero disculparme. Debí haber notado lo que estaba pasando. No es su responsabilidad». Aún así, Rodrigo era mi amigo, o pensé que lo era. Gerardo se veía genuinamente avergonzado. Cuando descubrí lo que había hecho, tanto profesionalmente como personalmente, me sentí cómplice. «¿Lo has visto desde que renunció?» «Una vez. Hace 3 semanas. Vino a recoger algunas cosas de su oficina». Gerardo dudó. Se veía destruido. «No digo eso para que sientas lástima. Solo que creo que finalmente entiende lo que perdió». Sofía asintió, pero no dijo nada. No le importaba si Rodrigo entendía o no. Su comprensión ya no era su problema. La reunión continuó. Discutieron cronogramas, documentos, estrategias legales. Sofía tomó notas, hizo preguntas, se mantuvo profesional. Era raro estar en este espacio, trabajando con personas que habían sido colegas de Rodrigo, pero también era liberador. Ya no era solo la esposa, era Sofía Duarte, traductora profesional, alguien con valor propio. El martes por la tarde, mientras trabajaba en casa, alguien tocó a su puerta.
Era un repartidor con un paquete. Sofía firmó, confundida. No había pedido nada. Dentro había una caja de chocolates caros y una tarjeta. Sé que no merezco tu perdón. Solo quería que supieras que nunca dejaré de arrepentirme. Sofía miró la caja por un momento. Luego caminó al cubo de basura y la tiró completa, sin abrir los chocolates. Perdón no se compraba con regalos, y ella no estaba en el negocio de hacer que Rodrigo se sintiera mejor consigo mismo. El miércoles llegó con nervios inesperados. Sofía cambió de ropa 3 veces antes de decidirse por algo simple. Jeans oscuros, blusa color crema, chaqueta negra. No una cita, solo una cena de trabajo. Seguía repitiéndose eso mientras manejaba al restaurante. Javier ya estaba ahí, esperando en una mesa junto a la ventana. Se levantó cuando la vio, sonriendo. «¿Llegaste? ¿Dudabas que vendría?» «Honestamente, un poco». Javier apartó su silla. «Luz me advirtió que acabas de salir de una situación difícil». «¿Qué más te dijo?» «Nada». «Solo eso. Y que eres increíble en lo que haces», ordenaron. «Vino. Pasta». El mesero trajo pan y aceite de oliva. «Entonces», dijo Javier, «tu traducción del ensayo fue perfecta. Capturaste no solo las palabras, sino el espíritu de Borges». «Gracias». «¿Cómo aprendiste portugués?» «Mi madre es brasileña. Crecí hablándolo en casa». «¿Y el francés?» «Estudié un semestre en Montreal. Me enamoré del idioma». Hablaron de idiomas, de literatura, de cómo las palabras significan cosas diferentes dependiendo del contexto. Era fácil hablar con él. No había actuación, no había máscaras. A mitad de la cena, Javier puso su tenedor. «¿Puedo preguntarte algo personal?» El estómago de Sofía se tensó. «Depende de qué tan personal. ¿Por qué aceptaste cenar conmigo? No me malentiendas. Estoy feliz de que lo hicieras. Solo pareces cautelosa». Sofía tomó un sorbo de vino. «Porque estoy cansada de dejar que mi pasado controle mi futuro». «Eso suena como algo que has tenido que decirte a ti misma varias veces». «Cada día». Javier asintió. «Para que sepas, no tengo expectativas. Si solo quieres ser amigos, está bien. Si no quieres nada, también. Solo disfruto tu compañía». Algo en su honestidad hizo que Sofía se relajara. «Yo también disfruto la tuya». «Bien». Javier sonrió. «Entonces propongo algo. Seamos honestos el uno con el otro. Sin juegos, sin pretender». «Eso suena aterrador». «Lo es, pero es mejor que la alternativa». Sofía pensó en los 8 años con Rodrigo, años de actuación, de pretender, de ser más pequeña de lo que era. Trato. Terminaron la cena hablando de libros favoritos. Javier insistió en pagar, invité yo, y caminaron juntos hasta donde Sofía había estacionado. «¿Puedo verte otra vez?», preguntó él. «Sí, pero despacio. Tan despacio como necesites». Sofía manejó a casa sintiéndose extraña, no feliz exactamente, pero algo cercano, esperanzada tal vez. Era aterrador. Después de Rodrigo, la idea de confiar en alguien otra vez parecía imposible. Pero Javier no era Rodrigo. Y ella no era la misma mujer que había sido hace 2 meses. Tal vez, solo tal vez, podía intentar otra vez. Diferente esta vez. Más sabia. En casa, antes de dormir, Sofía abrió su diario. Había empezado a escribir 2 semanas atrás, por recomendación de su terapeuta. Escribió sobre la cena, sobre Javier, sobre cómo se había sentido, nerviosa pero no aterrada, cautelosa pero no cerrada, y escribió algo más. «Hoy no pensé en Rodrigo hasta ahora, cuando estoy escribiendo esto. Tal vez la sanación no es un momento, es simplemente más tiempo entre los momentos de dolor». Cerró el diario y apagó la luz. Mañana sería otro día, otro paso adelante. Y eso era suficiente. 4 meses después del divorcio, Sofía había contratado a 2 asistentes de traducción. Su departamento se había convertido en una pequeña oficina donde trabajaban juntas 3 mañanas por semana. La vida tenía ritmo otra vez, diferente al anterior pero propio. Un jueves por la tarde, mientras revisaba un contrato, su teléfono sonó. La licenciada Sánchez. «Señora Duarte, hay algo que necesita saber». «¿Qué pasó?» «El Colegio de Abogados completó su investigación. Rodrigo Estrada fue inhabilitado permanentemente. No puede ejercer como abogado en México». Sofía se quedó callada. «También hay cargos criminales pendientes».
El Ministerio Público está considerando procesar por peculado agravado. Podría enfrentar entre 5 y 8 años de prisión. ¿Cuándo deciden? En las próximas 2 semanas. Después de colgar, Sofía se quedó mirando por la ventana. Había sabido que esto era posible, pero escucharlo como realidad era diferente. Parte de ella, la parte que todavía sangraba cuando recordaba aquellas palabras crueles, se sentía justificada. Otra parte se sentía vacía. Rodrigo en prisión no le devolvería los 8 años perdidos. No borraría la humillación, no cambiaría nada. Esa noche Javier vino a cenar. Habían estado viéndose 2 veces por semana durante el último mes. Despacio, como habían acordado. «Te ves distraída», dijo él mientras Sofía preparaba ensalada. «Recibí noticias sobre mi ex esposo hoy. ¿Quieres hablar de ello?» Sofía dudó. Javier sabía lo básico: divorcio, infidelidad, traición, pero no los detalles sangrientos. Podría ir a prisión. Javier puso el vino en la mesa. ¿Por la aventura? No, por robar dinero de sus clientes. Ah, Javier se sentó. ¿Cómo te sientes al respecto? No lo sé. ¿Se supone que deba alegrarme? No existe un «se supone». Solo existe lo que sientes. Sofía sirvió la ensalada. Cuando descubrí todo, la aventura, el robo, las mentiras, estaba tan furiosa que quería destruirlo. Quería que sintiera aunque fuera una fracción del dolor que me causó. ¿Y ahora? Ahora solo estoy cansada. Cansada de cargar esto. Cansada de que él todavía ocupe espacio en mi cabeza. Javier tomó su mano a través de la mesa. Entonces tal vez es tiempo de dejarlo ir. ¿Así de fácil? No dije que fuera fácil. Solo que tal vez es tiempo. Comieron en silencio confortable. Después lavaron los platos juntos. Javier contó una historia graciosa sobre uno de sus estudiantes. Sofía se rió, genuinamente. Cuando se despidieron en la puerta, Javier la besó suavemente. El primer beso real que habían compartido. «Buenas noches». «Buenas noches». Sofía cerró la puerta tocándose los labios. El beso había sido dulce, sin urgencia, sin expectativas, completamente diferente a todo lo que había conocido con Rodrigo. El viernes por la mañana, mientras tomaba café y revisaba correos, llegó un mensaje de un número de Querétaro. «Sofía, soy Rodrigo. Sé que no quieres hablar conmigo, pero hay algo que necesitas saber antes de que sea demasiado tarde. Podemos vernos solo una vez. Te prometo que después no te molestaré nunca más». Sofía leyó el mensaje 3 veces. Cada instinto le gritaba que dijera no, que bloqueara el número, que siguiera adelante. Pero había algo en las palabras, antes de que sea demasiado tarde, que la hizo dudar. Llamó a Luz. «Rodrigo quiere verme». «Absolutamente no. Dice que es importante. Todo es importante para él. Tú eres importante. Tu paz mental es importante». «Lo sé, pero ¿y si realmente necesita decirme algo? ¿Cómo qué? ¿Una disculpa más? ¿Otra explicación sobre por qué te traicionó?» Luz suspiró. «Sofía, ese hombre ya no te debe nada. Y tú no le debes nada a él. Tienes razón. Pero vas a ir de todos modos, ¿verdad? Tal vez, no lo sé. Si vas, que sea en público. Lleva a alguien contigo y ponte un límite de tiempo». Después de colgar, Sofía se quedó mirando el mensaje. Finalmente escribió: «Una vez, media hora. Cafetería en La Condesa el domingo a las 3. Si llegas tarde, me voy». La respuesta llegó inmediatamente. «Gracias, estaré ahí». El sábado Sofía casi canceló 5 veces. Cada vez algo la detenía. No curiosidad, no esperanza de reconciliación, sino algo más profundo, la necesidad de cerrar ese capítulo completamente. Le contó a Javier sobre la reunión. «¿Quieres que vaya contigo?» «No, pero gracias por ofrecerlo». «¿Estás segura de esto?» «No, pero creo que necesito hacerlo». El domingo llegó demasiado rápido. Sofía se vistió con cuidado, ropa cómoda pero profesional. No quería verse como si se hubiera esforzado, pero tampoco quería verse derrotada. Llegó a la cafetería 10 minutos tarde intencionalmente. Rodrigo ya estaba ahí, en una mesa al fondo. Se veía diferente, más delgado, ojeras profundas, el cabello sin el corte perfecto que siempre mantenía, la camisa arrugada. Se levantó cuando ella se acercó. «Gracias por venir. Tienes 28 minutos». Sofía se sentó sin quitarse la chaqueta. «Empieza a hablar».
Rodrigo se sentó despacio, como si le doliera. El Ministerio Público va a presentar cargos. Mi abogado dice que probablemente sean 6 años. Lo sé. ¿Cómo? Mi abogada me mantiene informada. Rodrigo asintió. Por supuesto. Siempre fuiste más inteligente de lo que te di crédito. Es por eso que me citaste aquí. Para decirme lo que ya sé. No, vine a decirte que voy a declararme culpable. Sofía lo miró con atención. ¿Por qué? Porque lo soy. Robé ese dinero, arruiné esas vidas y, más importante, su voz se quebró, arruiné la tuya. Mi vida no está arruinada. Tal vez no, pero la lastimé profundamente. Se inclinó hacia adelante. Sofía, sé que no hay perdón para lo que hice. No te estoy pidiendo que me perdones. Solo necesitaba que supieras que finalmente entiendo. Entiendo lo que perdí. Entiendo quién eras realmente. Entiendo que cada palabra cruel que dije sobre ti era una mentira que me contaba para justificar ser un cobarde. Sofía sintió algo moverse en su pecho. No perdón, no compasión, sino cierre. Ya terminaste. Casi. Rodrigo sacó un sobre del bolsillo. Esto es una declaración jurada. Le estoy diciendo al Ministerio Público que tú no sabías nada sobre el peculado, que nunca fuiste cómplice de ninguna manera. Algunos de sus investigadores estaban considerando si habías estado involucrada. El estómago de Sofía se contrajo. ¿Qué? Éramos casados. Compartíamos cuentas bancarias. Pensaron que tal vez sabías y no dijiste nada. Rodrigo empujó el sobre hacia ella. Esta declaración garantiza que no te investigarán. Está firmada, notariada, archivada oficialmente. Sofía tomó el sobre con manos temblorosas. Lo abrió, leyó. Era exactamente lo que él había dicho. ¿Por qué? Porque de todas las cosas terribles que hice, la peor fue hacerte dudar de tu propio valor. No voy a dejar que también dudes de tu inocencia. Silencio. El ruido de la cafetería, conversaciones, máquinas de café, música suave, continuaba alrededor de ellos. Hay algo más que necesitas saber, continuó Rodrigo. Natalia no sabía sobre el dinero robado. Yo le mentí a ella también. Le dije que había heredado de un tío. Cuando descubrió la verdad, después de que tú le contaste, me llamó llorando. Le rompí el corazón tanto como te lo rompí a ti. No es lo mismo. No. Tienes razón. Tú me diste 8 años. Ella solo me dio 14 meses de ignorancia. Rodrigo se recargó en su silla. ¿Sabes qué es lo más irónico? Pensé que estaba enamorado de ella. Pero cuando todo explotó, cuando perdí todo, ella desapareció. Y lo único que pude pensar fue en ti, en cómo tú habrías estado ahí, en cómo tú eras la única persona real en mi vida. Qué conveniente darte cuenta ahora. Lo sé, demasiado tarde para todo. Miró su reloj. Tus 28 minutos casi terminan. Solo quiero decirte una cosa más. ¿Qué? Te ves bien, feliz, viva de una manera que no te había visto en años. Una sonrisa triste cruzó su cara. Y me alegro. De verdad, te mereces cada pedazo de felicidad que encuentres. Sofía se levantó. Adiós, Rodrigo. Adiós, Sofía. Caminó hacia la puerta sin mirar atrás. Afuera, el sol de la tarde brillaba sobre la Condesa. La gente caminaba, reía, vivía. Su teléfono vibró. Un mensaje de Javier. ¿Cómo te fue? ¿Quieres compañía? Sofía sonrió. Estoy bien. ¿Cena esta noche? Cuando quieras. Manejó a casa despacio, dejando que la conversación con Rodrigo se asentara. No había sido lo que esperaba. No había drama. No había gritos. Solo 2 personas que alguna vez se habían amado, despidiéndose para siempre. Y tal vez eso era lo que necesitaba. No venganza adicional. No más dolor. Solo cierre. En casa, Sofía sacó el sobre que Rodrigo le había dado. Lo leyó otra vez, cuidadosamente. Luego lo guardó en su archivero junto con los documentos del divorcio. Evidencia de un capítulo cerrado. Esa noche, cenó con Javier en un pequeño restaurante italiano. Le contó sobre la reunión. No todos los detalles, pero lo suficiente. ¿Cómo te sientes? Libre. La palabra la sorprendió a ella misma. Por primera vez en meses, me siento completamente libre. Me alegro. ¿Puedo preguntarte algo? Claro. ¿Por qué tienes tanta paciencia conmigo? Soy un desastre. Vengo con equipaje.
Tengo días en que todavía me enojo sin razón. Javier tomó su mano. Porque no estoy buscando perfección. Estoy buscando honestidad. Y tú eres la persona más honesta que conozco. Apenas me conoces. Entonces démosle tiempo, sin prisa, sin expectativas, solo tiempo. Sofía apretó su mano. Eso suena perfecto. De regreso a casa esa noche, Sofía se detuvo en el Parque México. Se sentó en una banca, mirando las luces, escuchando el murmullo de la fuente. Pensó en la mujer que había sido 4 meses atrás, destrozada, furiosa, perdida. Pensó en el camino que había recorrido desde entonces. La venganza, el divorcio, la reconstrucción. No había sido fácil. Todavía no era fácil. Algunas mañanas se despertaba con rabia. Algunas noches lloraba sin razón específica. Pero también había días buenos, días en que se reía, días en que trabajaba en proyectos que amaba, días en que se sentía como ella misma otra vez. Y esos días cada vez eran más frecuentes. Su teléfono vibró. Un mensaje de su mamá. ¿Cómo estás, mija? Bien, mamá. Realmente bien. Me alegra escuchar eso. Te amo. Yo también te amo. Sofía se levantó de la banca y caminó de regreso a su departamento. Las calles de la Condesa estaban vivas, con energía nocturna. Parejas caminando, amigos riendo, vida sucediendo. Y por primera vez en mucho tiempo, ella se sentía parte de esa vida, no observándola desde afuera, no fingiendo participar, realmente viviendo. En casa, antes de dormir, escribió en su diario: «Hoy me despedí de Rodrigo no con rabia, no con dolor, solo con aceptación de que ese capítulo terminó. No sé qué viene después, pero por primera vez eso no me asusta, me emociona». Cerró el diario y apagó la luz. Mañana sería un nuevo día, y ella estaría lista para él. 6 meses después del divorcio, Sofía estaba en su oficina, ya no su departamento, sino un espacio real que había alquilado en la Roma, cuando llegó la noticia. Luz entró sin tocar con el periódico en la mano. Salió la sentencia. Sofía dejó de escribir. ¿Cuánto? 5 años. Se declaró culpable, así que redujeron 1 año. Tiene que restituir 1.800.000 pesos a las víctimas. 5 años. Sofía repitió el número en su mente. 5 años de la vida de Rodrigo. 5 años menos de los 8 que le había robado a ella. ¿Cómo te sientes?, preguntó Luz. No lo sé. Sofía miró por la ventana hacia la calle. Pensé que me sentiría satisfecha, victoriosa, pero solo me siento vacía. La venganza no llena vacíos, solo hace espacio para que puedas llenarlo con otra cosa. ¿Cuándo te volviste tan sabia? Cuando empecé a ir a terapia. Luz sonrió. Algo que tú me inspiraste a hacer. Esa tarde, mientras trabajaba en una traducción particularmente complicada, su teléfono sonó. Número privado. ¿Sofía Duarte? Sí. Habla Elena Márquez. Fui una de las clientas afectadas por el peculado de Rodrigo Estrada. Usted tradujo mis documentos de restitución. Señora Márquez, sí. La recuerdo. ¿Cómo puedo ayudarla? Quería agradecerle, no solo por la traducción, sino por... La voz de la mujer se quebró. Por hacer lo correcto. Sé que usted fue quien inició la investigación. Sé que era su esposo. Sofía sintió su garganta apretarse. Yo solo hice lo que debía hacerse. Muchas mujeres no lo habrían hecho. Habrían protegido a sus esposos. Usted protegió a las víctimas. Elena tosió suavemente. Ese dinero que robó era el fideicomiso de mi nieta, para su universidad. Cuando descubrí que había desaparecido, pensé que había perdido su futuro. Pero gracias a la restitución ella podrá estudiar. Las lágrimas quemaban en los ojos de Sofía. Me alegra que haya recuperado su dinero. No solo recuperé dinero, recuperé esperanza, y quería que supiera que su valentía le cambió la vida a muchas personas. Después de colgar, Sofía se permitió llorar. No por Rodrigo, no por el matrimonio perdido, sino por algo más profundo. La comprensión de que su dolor había servido para algo. Que de las cenizas de su humillación, otras personas habían encontrado justicia. Esa noche Javier cocinó en su departamento. Pasta con mariscos, ensalada, vino blanco. Habían estado saliendo oficialmente por 3 meses. Despacio, como habían prometido, pero constante. Rodrigo recibió su sentencia hoy, dijo Sofía mientras lavaban los platos. ¿Cómo te sientes?
Todos siguen preguntándome eso. ¿Por qué nos importa? Sofía secó un plato pensando. Me siento como si hubiera cerrado un libro muy pesado, no porque el final sea feliz, sino porque finalmente terminó. Javier la abrazó por detrás, su barbilla descansando en su hombro. ¿Y qué libro lees ahora? Uno que estoy escribiendo yo misma. Se quedaron así un momento, en silencio cómodo. Sofía se permitió sentir la calidez de sus brazos, la seguridad de su presencia. Era diferente a todo lo que había conocido con Rodrigo, más tranquilo, más real. ¿Puedo decirte algo?, murmuró Javier. Claro, me estoy enamorando de ti. Sofía se volteó para mirarlo. Su corazón latía rápido, pero no de miedo. De algo más brillante. Yo también. El beso que compartieron era diferente a los anteriores, más profundo, más prometedor. Cuando se separaron, Javier sonrió. ¿Demasiado rápido? No, justo a tiempo. Un mes después, Sofía recibió una carta, no de Rodrigo, sino de la prisión federal donde estaba recluido. Por un momento consideró tirarla sin abrir, pero la curiosidad ganó. Adentro había una sola página, escrita a mano. Sofía, no espero que leas esto. No espero nada de ti nunca más, pero mi terapeuta aquí dice que parte de mi proceso es tomar responsabilidad completa. Así que esto no es para pedirte perdón. Es para reconocer la verdad. Te traicioné de las peores maneras posibles. Te hice sentir pequeña cuando eras enorme. Te hice dudar de tu inteligencia cuando eras la persona más brillante que conocía. Usé tu amor como arma contra ti. No hay disculpa suficiente para eso. No hay manera de deshacer el daño. Pero quiero que sepas algo. Cada día aquí pienso en quién pude haber sido si hubiera elegido ser honesto. Si hubiera elegido tratarte como la igual que siempre fuiste. Si hubiera tenido el coraje de ser digno de ti. No lo tuve. Y ahora vivo con las consecuencias. Escuché que abriste tu propia empresa de traducción, que estás trabajando con la ONG de ayuda a inmigrantes, que reconstruiste tu vida de una manera que yo nunca pude destruir realmente. Me alegro. De verdad, mereces cada pedazo de felicidad que encuentres. Rodrigo. Sofía leyó la carta 2 veces. Luego la dobló cuidadosamente y la guardó en el mismo cajón donde había estado la carpeta azul, el cajón de cosas que necesitaba recordar, pero no revisar constantemente. No le respondió. No había nada que decir. El perdón no era algo que ella le debiera, y la redención de él no era su responsabilidad. Pero guardar la carta le daba algo, evidencia de que su acto de valentía había tenido ondas, que incluso Rodrigo, en su celda de prisión, finalmente entendía lo que había perdido. Y tal vez eso era suficiente. El otoño llegó a la Ciudad de México con lluvias suaves y tardes frescas. La empresa de Sofía, Duarte Traducciones, había crecido a 5 empleados. Tenían contratos con 3 hospitales, 2 universidades y 4 ONG. Sofía había contratado a una gerente de operaciones para que manejara el día a día. Eso le daba tiempo para los proyectos que realmente le importaban: traducir testimonios de mujeres inmigrantes, trabajar en documentos legales para casos de custodia, ayudar donde las palabras podían cambiar destinos. Un sábado por la tarde, estaba en un café con Javier cuando vio a alguien familiar. Una mujer joven, cabello oscuro, caminando nerviosa por la acera. Natalia. Sus ojos se encontraron a través de la ventana. Natalia se congeló. Por un momento pareció que iba a huir, pero entonces respiró hondo y entró al café. Se acercó a su mesa lentamente. «Hola, hola». Sofía no sonrió, pero tampoco frunció el ceño. «No quiero molestarte, solo querías, no sé, decirte que lo siento, otra vez mejor. ¿Qué haces en la ciudad? Pensé que estabas en Guadalajara». Lo estaba, pero necesitaba volver, enfrentar lo que había hecho. Natalia miró sus manos. «Estoy trabajando como asistente legal en una clínica de ayuda a víctimas de fraude, ayudando a personas como las que Rodrigo, las que nosotros, las que él lastimó». «Sí». Natalia levantó la mirada. «Sé que no puedo deshacer lo que pasó, pero estoy tratando de hacer algo que importe, algo que ayude». Sofía estudió a la mujer joven frente a ella. Ya no había rastro de la amante glamorosa de las fotos de Instagram. Solo una persona rota tratando de reconstruirse. «Bien», dijo Sofía finalmente.
Me alegra que estés haciendo algo constructivo. ¿De verdad? De verdad. Natalia parpadeó sorprendida. Pensé que me odiarías para siempre. El odio requiere energía. Prefiero usarla en otra cosa. Eres mucho más fuerte de lo que él dijo. Lo sé. Sofía tomó la mano de Javier sobre la mesa. Ahora lo sé. Natalia asintió. Gracias por hablar conmigo. No merecía tu amabilidad. No es amabilidad, es dejar ir. Después de que Natalia se fue, Javier apretó su mano. Eso fue increíble. ¿Qué parte? Toda. Tu gracia, tu fuerza, la manera en que no dejaste que el pasado te amargara. Oh, estuve amarga. Durante meses. Pero no te quedaste ahí. Esa es la diferencia. Esa noche, en casa de Javier, acostados en su cama mirando el techo, Sofía sintió algo que no había sentido en años. Contentamiento. No felicidad explosiva, no euforia, solo una satisfacción tranquila con exactamente dónde estaba y quién era. ¿En qué piensas?, preguntó Javier. En que hace 6 meses no podía imaginar sentirme así. ¿Cómo? Completa, entera, como yo misma. Javier volteó para mirarla. Siempre fuiste esas cosas, solo tuviste que redescubrirlas. Tal vez. Sofía sonrió en la oscuridad. O tal vez tuve que destruir una versión de mí para encontrar la verdadera. La venganza como renacimiento. Algo así. Se quedaron despiertos hablando hasta tarde, haciendo planes. Un viaje a Oaxaca el próximo mes. Tal vez Javier conocería a su familia en Navidad, tal vez Sofía conocería a la suya. Pequeños pasos hacia un futuro que ninguno de los dos estaba apurado por definir completamente. Y eso estaba bien. Un año después del divorcio, en el aniversario de la noche que había dejado el sobre en la almohada de Rodrigo, Sofía organizó una cena. Luz y Daniela, Patricia de la ONG, sus 2 mejores empleadas. Javier, su mamá que había volado desde Monterrey. No era una celebración del divorcio, era una celebración de supervivencia. Durante la cena, su mamá levantó su copa. Un brindis. Por Sofía, dijo Luz uniéndose, quien nos enseñó que la venganza no es dulce. Es solo el primer paso hacia algo mejor. Por la mujer más valiente que conozco, añadió Javier. Por todas las mujeres que se niegan a ser pequeñas, dijo Patricia. Sofía sintió lágrimas en sus ojos mientras chocaban las copas. Miró alrededor de la mesa. Estas personas que la habían apoyado, que la habían visto en su peor momento y se habían quedado. Gracias, dijo simplemente, por recordarme quién era cuando lo había olvidado. Nunca lo olvidaste, corrigió su mamá. Solo estaba enterrado bajo las mentiras de otra persona. Esa noche, después de que todos se fueron, Sofía se sentó en su balcón con una copa de vino. La ciudad brillaba bajo ella, millones de luces representando millones de vidas. Su teléfono vibró. Un correo de un cliente nuevo. Una editorial que quería traducir una serie completa de libros de empoderamiento femenino del inglés al español. Era el tipo de proyecto con el que había soñado años atrás, antes de convertirse en la señora Estrada. Abrió su laptop y comenzó a escribir la propuesta. Las palabras fluyeron fácilmente, naturalmente. Su voz, no la voz que había adoptado para complacer a Rodrigo, sino su verdadera voz, fuerte, clara, inconfundible. A medianoche, terminó la propuesta y la envió. Entonces abrió un archivo nuevo en su computadora. En la parte superior escribió, «Tan tonta que ni cuenta se da, la historia de cómo desperté». Tal vez algún día escribiría todo. No para venganza, no para exposición, sino para las otras mujeres que estaban donde ella había estado, perdidas, traicionadas, preguntándose si eran realmente tan tontas como sus parejas les habían hecho creer. Para ellas, escribiría, «No eres tonta, eres confiada, y hay una diferencia enorme». Pero esa historia era para otro día. Por ahora, cerró la laptop y se fue a dormir, sola en su cama, en su departamento, en la vida que había reconstruido desde cenizas. Y por primera vez en años, durmió sin pesadillas, sin sueños de traición, sin fantasías de venganza, solo paz, porque la mejor venganza, había descubierto, no era destruir a quien te lastimó, era construir una vida tan buena que su traición se volviera irrelevante. Y eso finalmente era exactamente lo que había hecho. Sofía estaba en su oficina cuando llegó el paquete. Una caja pequeña, sin remitente, solo su nombre escrito con letra que no reconoció.
Dentro había un libro, Mujeres que reconstruyen, historias de resiliencia después de la traición. Su nombre aparecía en la portada como traductora principal. También había una nota de la editorial. Gracias por tu trabajo excepcional. Este libro ya está ayudando a miles de mujeres. Adjunto el primer cheque de regalías. El cheque era por una cantidad que la hizo sentarse. No una fortuna, pero sí suficiente para confirmar que su trabajo importaba de maneras que iban más allá del dinero. Llamó a Javier inmediatamente. Llegó el libro. Y es perfecto, real, importante, como tú. Esa noche celebraron en su restaurante favorito, el mismo lugar de su primera cena, 18 meses atrás. Sofía llevaba el vestido verde, el que había usado la noche que dejó a Rodrigo, pero ahora significaba algo diferente. No escape, renacimiento. Tengo algo que decirte, dijo Javier cuando llegó el postre. Suena serio. Un poco, tomó su mano. Me ofrecieron un año sabático en Barcelona, para investigar y escribir. El estómago de Sofía se apretó. ¿Cuándo? En 3 meses, pero solo si tú vienes conmigo. ¿Qué? Barcelona necesita traductores. Tienes empleados que pueden manejar la oficina aquí, y yo necesito que vengas conmigo porque... Javier respiró hondo. Porque te amo, y porque quiero que construyamos algo juntos, no solo una relación, una vida. Sofía sintió lágrimas en sus ojos. 2 años atrás, la idea de dejar todo para seguir a un hombre la hubiera aterrado. Le hubiera parecido repetir los mismos errores, pero esto era diferente. Javier no le pedía que se hiciera pequeña, le pedía que creciera con él. Sí, dijo, sí, voy contigo. El beso que compartieron hizo que otros comensales aplaudieran. Sofía se rió, limpiándose las lágrimas. Pero con una condición, añadió. ¿Cuál? Mantengo mi empresa, mi independencia, mi nombre. No lo querría de otra manera. 2 semanas después, Sofía recibió una carta más de la prisión. Esta vez era diferente. Sofía, esta es la última vez que te escribo. No porque no tenga más que decir, sino porque finalmente entiendo que no es mi lugar decirlo. Hoy cumplí 1 año aquí. 1 año de terapia, de confrontar quién era, de intentar entender cómo me convertí en alguien capaz de lastimar a otra persona tan profundamente. No tengo respuestas completas, pero tengo algo, responsabilidad. Quiero que sepas que doné todos mis derechos del penthouse a una organización de ayuda a víctimas de fraude financiero. No es suficiente, nunca será suficiente, pero es algo. También terminé mi certificación como consejero de adicciones. Cuando salga, en 4 años, si todo va bien, planeo trabajar con hombres que luchan con ego, control y las mentiras que nos contamos sobre las mujeres en nuestras vidas. No para redimirme. No hay redención para algunos errores, solo para intentar evitar que otros destruyan lo que yo destruí. Escuché por un amigo común que estás saliendo con alguien, que eres feliz, que tu negocio está floreciendo. No puedo decirte cuánto me alegra escuchar eso, no porque espere tu perdón, sino porque mereces cada gramo de felicidad que encuentres. Fuiste siempre más de lo que merecí, y llevó perderte para que finalmente lo viera. No te escribiré de nuevo, pero quería que supieras. El resto de mi vida será un intento de estar a la altura de la persona que deberías haber tenido. No para ti. Ya no soy tu problema, sino para asegurarme de que nunca lastimo a nadie más de la manera en que te lastimé a ti. Gracias por enseñarme la lección más dura, que la fuerza real no es poder sobre otros, es la valentía de ser honesto, vulnerable y digno de confianza. Lección aprendida. Demasiado tarde para nosotros, pero no demasiado tarde para que yo sea mejor. Te deseo todo lo bueno que la vida puede ofrecer. Rodrigo P.D. Nunca fuiste tonta. Yo lo fui, por no ver tu brillantez hasta que ya no era mía para admirar. Sofía leyó la carta en su balcón, el sol de la tarde calentando su cara. Sintió algo complejo. No perdón, no todavía, tal vez nunca, pero sí una aceptación de que las personas eran complicadas, que podían hacer cosas terribles y aún así crecer. No era su trabajo perdonar a Rodrigo. Era su trabajo vivir tan plenamente que su traición se convirtiera en apenas una nota al pie en su historia, no el título del capítulo.
Dobló la carta y la guardó con la anterior. Evidencia de un viaje, no solo el suyo, sino el de todos los involucrados. Entonces marcó el número de luz. Cenamos esta noche. Tengo noticias. ¿Buenas noticias? Las mejores. Javier y yo nos vamos a Barcelona por un año. Sofía, eso es increíble. Lo sé. Estoy aterrada y emocionada y no puedo creer que esté haciendo esto. Esa es exactamente la energía correcta para una nueva aventura. Esa noche, rodeada de sus amigas, Luz, Patricia, Daniela, sus empleadas, Sofía contó sus planes. Risas, abrazos, promesas de visitarse. Por Sofía, brindó Luz, quien nos enseñó que el final de algo terrible puede ser el comienzo de algo extraordinario. Por todas nosotras, respondió Sofía, por negarnos a ser definidas por las peores cosas que nos han hecho. Las copas chocaron, el vino fluyó. Las historias se compartieron, y Sofía se dio cuenta de algo. Esta era su verdadera venganza. No destruir a Rodrigo, sino construir una tribu de mujeres fuertes que se apoyaban mutuamente, que se negaban a ser pequeñas, que se levantaban una a la otra cuando el mundo intentaba tirarlas. Un mes antes de Barcelona, Sofía hizo algo que había estado considerando por semanas. Visitó la prisión, no para ver a Rodrigo, eso no era necesario, sino para dar una charla a los reclusos en el programa de rehabilitación, sobre perdón, sobre reconstrucción, sobre cómo las víctimas sanan. Habló durante 1 hora a 30 hombres que habían cometido fraude, robo, traición. Les contó su historia. No todos los detalles, pero suficiente. El perdón, dijo al final, no es algo que le deben a ustedes. Es algo que las víctimas se dan a sí mismas. Ustedes no pueden ganar perdón, solo pueden ganarse a sí mismos de regreso, convertirse en personas dignas de la confianza que traicionaron. Después, el coordinador del programa la agradeció. Eso fue poderoso. Algunos de estos hombres necesitaban escuchar que el perdón no es su objetivo, ser mejores lo es. ¿Rodrigo Estrada está en este programa? Sí. ¿Quieres verlo? Sofía pensó por un largo momento. No, pero dile algo de mi parte. ¿Qué? Dile que deseo que encuentre paz, no conmigo, sino consigo mismo. Mientras manejaba de regreso a la ciudad, Sofía sintió algo liberarse en su pecho. No era cierre. Eso había llegado hace meses. Era algo más profundo, compasión sin reconexión. Desear el bien a alguien sin invitarlo de regreso a tu vida. Esa era la verdadera libertad. La noche antes de volar a Barcelona, Sofía se sentó en su departamento vacío, todo empacado, subcontratado, listo para el año siguiente. Abrió su diario y escribió la última entrada antes del viaje. Hace 2 años, escuché palabras que me destrozaron. Ella es tan tonta que ni cuenta se da. Esas palabras iniciaron una guerra, no solo contra Rodrigo, contra la versión de mí que había permitido ser invisible, contra los años de hacerme pequeña, contra cada mentira que había creído sobre mi propio valor. La venganza fue satisfactoria. Verlo perder todo fue justicia, pero no fue sanación. La sanación vino después, en los días tranquilos reconstruyendo mi negocio, en las noches ayudando a otras mujeres a encontrar sus voces, en el momento en que me di cuenta de que podía pasar días enteros sin pensar en él. Ahora, mientras me preparo para Barcelona, para Javier, para esta nueva aventura, me doy cuenta de algo. La mejor venganza nunca fue destruirlo a él, fue construirme a mí, no la mujer que era antes del matrimonio. Esa mujer era inocente, confiada, ingenua. No puedo ser ella otra vez, pero puedo ser algo mejor, una mujer que ha visto lo peor y aún elige creer en lo mejor, que ha sido traicionada y aún elige confiar, pero sabiamente con límites, con ojos abiertos. Las cicatrices permanecen, siempre permanecerán, pero ahora son parte de mi historia, no la historia completa. Rodrigo pensó que era tonta. Resultó que era fuerte de maneras que él nunca entendió, y esa fuerza me llevará a Barcelona. A nuevos proyectos, a un amor que no requiere que me haga pequeña, a una vida que es completamente, indiscutiblemente, mía. Entonces no, Rodrigo, nunca fui tonta, solo confiada, y aunque tú rompiste esa confianza, no rompiste mi capacidad de confiar de nuevo. Simplemente me enseñaste a confiar mejor. Por eso, en una forma extraña,
Necesito agradecerte por destruir la vida que pensaba querer, por forzarme a construir la vida que realmente necesitaba, por probar que sobrevivir no es suficiente, que florecer es la verdadera victoria. Esta es la última vez que escribo sobre ti. Mañana vuelo hacia algo nuevo. Y tú te quedas exactamente donde perteneces, en el pasado aprendiendo tus propias lecciones, viviendo tus propias consecuencias, mientras yo vivo la mía. Y créeme cuando digo, mis consecuencias son mucho, mucho mejores que las tuyas. Adiós, Rodrigo, para siempre esta vez. Sofía. Cerró el diario. Lo empacó en su maleta junto con todo lo demás que necesitaría para el año siguiente. A la mañana siguiente, Javier llegó temprano a recogerla. La ayudó a bajar las maletas. En el taxi hacia el aeropuerto, tomó su mano. ¿Lista para la aventura? Sofía miró por la ventana mientras la Ciudad de México pasaba, esta ciudad que la había visto romperse y reconstruirse, donde había sido traicionada y donde había encontrado su fuerza. Lista, dijo, y lo estaba, no porque hubiera olvidado el dolor, sino porque había aprendido a llevarlo sin dejar que la definiera, no porque hubiera perdonado completamente, sino porque había dejado ir la necesidad de que el perdón fuera parte de su sanación. No porque fuera la misma persona de antes, sino porque era alguien mejor, más sabia, más fuerte, más completamente ella misma. El avión despegó al mediodía. Sofía miró por la ventana mientras la ciudad se hacía más pequeña. Luego desaparecía entre las nubes. Y mientras volaban hacia Barcelona, hacia el futuro, hacia lo desconocido, Sofía sonrió. Porque finalmente entendía la verdad más importante. La venganza la había liberado. Pero vivir bien, esa era la victoria real. Y recién estaba comenzando. ¿Qué te pareció la historia de Sofía y Rodrigo? Deja tu comentario abajo. En una escala del 0 al 10, ¿qué puntuación le darías a esta historia? Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias.